Cuando hay incapacidad del gobierno para solucionar lo más pronto posible los problemas que están afectando gravemente a la sociedad dominicana, empiezan los pretextos y empiezan las declaraciones de las justificaciones del por qué no se ha podido solucionar ese problema. Como todos ustedes saben, en Santo Domingo, República Dominicana, nos despertamos con la ciudad inundada. Así es, Santo Domingo se convirtió el 8 de abril en la piscina más grande de todo el mundo. Así como lo dice el presidente Luis Abinader, que no debió decir lo que les voy a decir a continuación. Precisamente mostrando esa incapacidad cuando va al COE y dice lo siguiente: ningún sistema de drenaje pluvial está preparado para soportar lluvias de hasta 400 milímetros. Justificando lo que desde hace 5 años no ha podido solucionar. Incluso desde que el presidente Luis Abinader era un niño, desde que se creó INAPA, que es la identidad correspondiente a manejar todo esto del alcantarillado y el agua, etcétera, en este país, 1962, el presidente sabe que este país se inunda. Cada que caen 2 o 3 gotas de agua, se inunda el país. Ahora imagínense 400 milímetros de agua. Cayó demasiada agua, incluso cayó más que en la última vaguada que se tuvo en este país. Esto arrasó, señores. Y no basta con que el COE, no basta con que la Presidencia de la República y otras instituciones alerten a la población. Efectivamente, días anteriores se estaba manejando a través del COE y de otras instituciones y de algunos programas de televisión conscientes, como el señor Ángel Suriel, si no me equivoco el nombre, el que pronostica el tiempo y demás, que estaban informando de que se venía esta vaguada. Eso no es suficiente. La sociedad dominicana no gana nada con 2 o 3 días estar informada de que viene una vaguada. Y no es suficiente porque lo verdadero que se tiene que hacer, primero, es trabajar en la limpieza, no solamente de las alcantarillas o de la entrada de los drenajes de la capital. No solamente es barrer esa basura. Es que los camiones que son responsables de recoger la basura de todos los sectores de este país, que les recuerdo, se destina un presupuesto de los impuestos para poder pagar eso, y que les recuerdo, el año pasado el presidente Luis Abinader pidió un préstamo a bancos internacionales de $200 millones. Eso iba a ser para varias cosas, pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención en la solicitud que hace el presidente para mandarla a la Cámara de Diputados, decía lo siguiente: gran parte de ese dinero era para la recogedera de basura de Santo Domingo. O sea, pidieron dinero para no hacer un trabajo. Porque si ese dinero se hubiera invertido precisamente en hacer eficiente, así decía la descripción del préstamo, hacer eficiente la recogedera de basura, entonces no tendríamos tantas inundaciones como el día de hoy. Y digo que no tendríamos tantas inundaciones porque sí las vamos a seguir teniendo, aunque hagan una limpieza y una recogedera de basura de todas las calles de esta capital, simplemente porque no hay
un sistema moderno, eficiente de alcantarillado precisamente para desahogar toda el agua que pueda caer en alguna tormenta, huracán o lo que sea. Señores, Santo Domingo está pegado al mar. No es una ciudad muy grande. A pesar de que aquí viven 3.5 millones de habitantes, hay más de 1 millón de vehículos, finalmente Santo Domingo es una capital muy pequeña para no tener un sistema de alcantarillado moderno, adecuado, eficiente. Incluso hay partes de Santo Domingo que son así. Está embajada la ciudad hacia el malecón, hacia donde pueden desahogarse todos esos miles y millones de litros de agua que generan las vaguadas. Pero no se ha hecho. Incluso expertos, no solamente lo digo yo, profesionales de esa área, lo han reconocido. Entre ellos está Osiris de León. Él lo ha dicho públicamente: en este país no hay un sistema de alcantarillado. Entonces siempre se va a estar inundando la capital aunque caigan 4 gotas de agua. Hay un trabajo muy arduo que hacer y para eso se necesita mucho dinero, es verdad. Pero cuando te das cuenta que instituciones como INAPA no ocupan el dinero para lo que tenían que ocuparse y se desborda una cañada, un río, y se utilizó más de 1,000 millones para, según, arreglar una cañada o un río, pues obviamente que vamos a tener estos desbordes como los que están sucediendo en Mano Guayabo, por ejemplo. Ustedes han visto todas las imágenes. El Millón, Mano Guayabo, la autopista Duarte, que yo no la había visto así, justamente en la entrada de la Avenida Monumental. Ustedes recuerdan el año pasado, cuando vino una vaguada que tampoco informaron, donde se volvió un caos absoluto la ciudad de Santo Domingo. Había gente que tardó 6 o 7 horas en llegar a su casa parado en la autopista Duarte. Ahí, Churchill con Duarte, con Kennedy, que finalmente es la autopista Duarte después. Ni siquiera ese día, esa parte del elevado y por debajo, donde está la entrada de la Avenida Monumental, se inundó como en esta ocasión. Vean las imágenes, véanlas, búsquenlas, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de agua que cayó en este país. Y ahí veían ustedes también en Sánchez Quisqueya, El Millón, Núñez de Cáceres, La Bolívar, La Castellana, Gascue, Ciudad Universitaria, en fin. La ciudad de Santo Domingo quedó bajo agua. Entonces, señor presidente, dar estas declaraciones de justificación, de decir, bueno, es que ningún otro país aguanta eso, puede ser verdad, señor. Y vamos a ser muy objetivos y sinceros. Simplemente volteen a ver el año pasado lo que pasó en Dubái. Dubái, una ciudad moderna, ¿eh? O sea, esa ciudad, ese país, es nuevo prácticamente. Tienen los edificios más altos del mundo, tienen los edificios más modernos, tecnología, hay demasiado dinero en ese país. Y las calles y la ciudad de Dubái se inundó. Se inundó. Esa gente, esos ingenieros, quienes están construyendo todo ese país, tuvieron que también haber pensado en un sistema de drenaje, ¿no? Tuvieron que desarrollar primero lo que debe de ir debajo de la ciudad, precisamente para evitar eso. Bueno, si en Dubái, donde viven los millonarios, un país recién creado, digamos, donde tienen las mejores tecnologías, ingenieros y demás, se inunda, ¿qué no se puede esperar? ¿O qué se puede esperar de mi
de mi amada Quisqueya la Bella, específicamente Santo Domingo. Eso es verdad. El problema es que ustedes no reconocen que no están haciendo el trabajo que deben de hacer. El problema es que se están gastando el dinero que piden prestados para recoger basura en otra cosa. Y ni siquiera a lo mejor se lo gastan en hacer otra cosa. Porque ya todo el dominicano sabe lo que hacen con ese dinero. Es que ese es lo peor, que endeudan a la sociedad dominicana para resolverles un problema como lo es la basura, para evitar las inundaciones. Y ya les expliqué que aunque limpien eso van a seguir habiendo inundaciones. Endeudan a la sociedad y el problema persiste. Ahorita es capaz el señor presidente, porque lo va a hacer otra vez, les dije que el 2026 vienen mucho más préstamos para lo mismo, para lo que ha pedido durante estos 5 años. Lo mismo, Van a pedir dinero para el metro que todavía se está cayendo, van a pedir dinero para la recogedera de basura, para supercambio climático, para la resiliencia, van a seguir endeudando este país. Ese es el problema. Lamentablemente, hasta ahora han informado que una menor ha perdido la vida. Pero ¿y todos los vehículos que quedaron bajo agua, los que ya no sirven? ¿Quién les va a pagar a esos dueños de esos vehículos su transporte? ¿Quién se los va a pagar? ¿Quién les va a pagar ese carro? El gobierno no va a hacer. Y debería de ser responsabilidad del gobierno. Porque son ellos los culpables de que se inunde la ciudad. No es el huracán, no es la tormenta, no es la vaguada. Es que no han hecho lo que tienen que hacer. Y finalmente, que se los lleve a esos pobres. Pues perdiste tu carro, es una cuestión de un fenómeno natural. Y ahí viene entonces la justificación. Entonces no solamente basta con informar a la sociedad, porque ustedes se pueden limpiar las manos como Poncio Pilatos a propósito de la Semana Santa pasada. Yo les avisé, yo les dije 3 días anterior, pero de nada sirve si no está el sistema de alcantarillado, si sigue la basura, si no hay una cultura de poder poner la basura en su lugar, si no hay una educación, si no se implementan programas organizados, dirigidos desde el gobierno, porque es su responsabilidad para toda la sociedad, para poder haber educación de la recogedera de basura. Y ustedes tienen que también poner de su parte. Ustedes saben, sin necesidad de que se los diga el presidente o que se los diga un sacerdote, de que no es correcto tirar basura en la calle. Eso no es ser educado. Ustedes no tienen que escucharlo de ninguna otra autoridad. Ustedes en su sentido común, en su lógica, que ni siquiera estoy hablando de educación, deben de entender que en las esquinas de su barrio, de su casa, no se acumula basura. Pero también las autoridades deben de entender que tienen que pasar todos los días, esos camiones del Ayuntamiento de Santo Domingo deben de pasar a recoger la basura. Yo, por donde vivo, que es una zona afortunadamente accesible, vivo muy bien, tardan hasta una semana en venir a buscar la basura. Y ahí ustedes ven el peligro que significa eso, porque tienen que estar conscientes de lo siguiente. La basura no solamente es para prevenir que cuando llueva se tape el drenaje. Es que eso causa contaminación. Llegan las ratas, los gatos, las cucarachas, empiezan a crear microbios, bacterias, y todo eso va al aire. Ustedes no lo ven, pero todas bacterias, microbios y demás que causa la basura producen enfermedades. Por eso nuestros niños, nuestros viejos, nosotros tenemos problemas en la piel, diarrea inexplicable, mareos, en fin, y tú dices, pero yo como sanamente, yo desinfecto mis alimentos, etcétera, etcétera. Pero en la esquina de tu casa
Hay un cerro de basura que tiene una semana, más todas las ratas que llegan ahí de noche, dejan su excremento, eso tiene un peligro mortal, por eso es que están así. Entonces, hay que hacer esa pregunta. ¿Dónde está el dinero que se pidió prestado el año pasado para hacer eficiente la recogedera de basura de la capital? Porque ese es el argumento de ellos, que por la basura, que por ustedes tirar la basura, este país se inunda. Y no es así. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.